Bueno, muy buenas noches. Vamos a comenzar entonces con este curso y vamos a estar trabajando en estas sesiones y el curso de aprendizaje y productividad. Vamos a trabajar durante estas sesiones algunas herramientas que vamos a ir conociendo semanalmente. De hecho, el día de hoy ya vamos a conocer la primera herramienta. Para las personas que están conectadas, les voy a pedir por favor para que nos vayamos preparando en su material de apoyo de esta primera semana. Hay un material en Excel que se llama Inteligencias Múltiples, es el que vamos a trabajar, va a ser una herramienta muy fuerte y muy breve, que yo ya a la mitad más o menos de la presentación les voy a estar explicando y les voy a pues a mostrar entonces cómo es que se trabaja esta herramienta e indicarles para qué es que nos sirve dentro del ambiente laboral. Recalcar que cuando hablamos entonces de aprendizaje y productividad vamos a observar, ¿verdad?, diferentes factores entonces que van de la mano con respecto a las organizaciones como tal, ¿verdad?, que uno de ellos, pues en algunas si desglosamos entonces el nombre del curso como tal, por un lado vemos todo el tema del aprendizaje, todo lo que se maneja dentro de las organizaciones y enlazado, ¿verdad?, y de la mano totalmente con el tema de la productividad, que al final, qué tan importante, ¿verdad?, es el tema del personal o los colaboradores que se encuentren dentro de un proceso de capacitación o estén formados dentro de sus equipos de trabajo, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr con esto, entonces, una organización, en este caso, pues más productiva, una organización entonces que alcance esos objetivos y esos frutos deseados, ¿verdad? De parte de la alta gerencia, de parte de la dirección. Y en esta línea, ¿verdad? Es importante entonces establecer cuáles son aquellas áreas, ¿verdad?, donde a mí me interesa definitivamente que mis colaboradores estén en este caso capacitados, ¿verdad? O que reciban un entrenamiento adecuado para tener entonces ese tipo de competencias, ese tipo de formación dentro de su puesto de trabajo. Es bien importante recalcar que hoy en día, ¿verdad?, hay muchas organizaciones, ¿verdad?, que por diferentes factores, pues ya no creen en la capacitación, ¿verdad? Ya las hoy en día pues ya no se realizan, ¿verdad? Ya no se hacen. Puede ser uno por costos, puede ser también por temor también en algunas ocasiones a que el colaborador, por ejemplo, se vaya a otra empresa y que, por ejemplo, yo he invertido en algún momento también en esa capacitación, en esa formación para ese colaborador, por lo tanto es de que dejo en algún momento de creer en esa formación. Pero luego, ¿qué es lo que pasa? Vemos entonces a esas organizaciones de algún modo, pues han dejado, ¿verdad?, de formar a su personal, ¿verdad? Pero ¿cuál es el impacto que al final eso tiene para la misma organización? ¿Qué es lo que representa cuando en este caso la organización está dejando pues aquellos espacios ahí, ¿verdad?, donde a pesar de que dentro de los puestos de trabajo, ¿verdad?, nosotros establecemos entonces que el personal debe cumplir con ciertas competencias, pero ¿qué pasa si nosotros mismos no lo hacemos, verdad? Si dentro de su perfil de puestos está que la persona debe de poseer ciertas competencias o ciertas habilidades, pero si dejamos ese espacio por ahí y si no le ponemos la ¿qué es lo que sucede? Entonces, en esa línea es que nosotros vamos a trabajar en este curso, ¿verdad? En este curso va muy enfocado entonces a los programas como tal de formación y de capacitación dentro de las organizaciones y establecer, ¿verdad?, la importancia de por qué entonces se debe de capacitar al personal, ¿verdad? Pero sobre todo en qué línea, ¿verdad? O sea, en este curso específicamente hablar de todas esas modalidades que nosotros, ¿verdad?, como seres humanos poseemos en cuanto a la formación, con cuál es mi tipo, en este caso, de aprendizaje y de qué manera entonces esas mismas habilidades o esas mismas competencias que yo estoy recibiendo, al igual que mis demás compañeros, todo lo demás personal de la organización, pero en qué línea, ¿verdad? ¿Cómo es la forma en la que yo lo pongo en práctica? Entonces, ¿de qué manera mi aprendizaje de forma individual tiene algún impacto dentro de la organización cuando ya hablamos entonces de productividad? Entonces, vamos a arrancar con la presentación. Les pido por favor si alguien en algún momento tiene alguna duda, si les surge algún comentario, ¿verdad? Con todo gusto pueden hacérmelo saber, ¿verdad? Ya sea por el chat, ¿verdad? Con todo gusto vamos a ir resolviendo las inquietudes. Entonces, cuando hablamos de aprendizaje y productividad, tenemos que establecer entonces cuál es la importancia que esta tiene dentro de la organización como tal. Ya habíamos hablado, hay algunos
algunos aspectos, ¿verdad? Importantes, pero nos dice acá, el objetivo de este curso se va a orientar específicamente a conceptualizar las actividades que están orientadas a la gestión de la productividad en la empresa, como en el campo del recurso humano. Entonces, establecemos competencias básicas, ¿verdad? Que todos nosotros como colaboradores debemos de poseer para poder ponerlas en práctica dentro del ambiente laboral, dentro de nuestro puesto de trabajo como tal. Si estamos hablando entonces que dentro de una gestión, ¿verdad? De recursos humanos, lo más importante es el recurso humano. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Tener entonces garantizado que todas aquellas competencias que se requieren para dicho puesto, ¿verdad? Realmente el colaborador, de algún modo, pues las tenga establecidas de acuerdo también a esos programas de capacitación e información que existen dentro de la misma empresa, y no solamente pues esperar en algún momento que el colaborador sea quien se capacite por sus propios medios, sino que yo de algún modo sea la persona que se lo proporcione, ¿verdad? Que le proporcione, no solamente, si no puedo proporcionarle al 100% del apoyo económico en este caso, proporcionarle parcialmente o el tiempo que se necesita también para dicha formación. Esto entonces será de gran importancia para los colaboradores y obviamente para la misma empresa. Y si hablamos de aprendizaje y productividad, decimos entonces que los recursos humanos son los que constituyen el sentido, la dirección, la esencia, la razón y los motivos y el motivo principal de toda organización, lo que hablábamos ya anteriormente. Si estamos diciendo entonces que los colaboradores es el punto más importante, es el recurso más importante de la empresa, ¿verdad? Lo que debemos de hacer entonces es para que el colaborador, pues en todas las líneas de trabajo dentro de la misma empresa, ¿verdad? Puedan sentirse de algún momento que está cómodo, que sí posee esas herramientas que se necesita, que no están ahí esos vacíos de formación, ¿verdad? ¿Qué puede pasar también, ¿verdad? Si hablamos entonces, por ejemplo, de estas habilidades específicas, muchas veces si vemos un descriptor de puestos, decimos que tal puesto debe de requerir o de tener en sí y solo sí cierta competencia desarrollada. Pero si durante el proceso, ¿verdad? Que el colaborador ingresa a la organización, yo, por ejemplo, le ofrezco, le digo, ¿verdad? Como hoy en día, ¿verdad? Vemos cualquier anuncio de empleo, ¿verdad? Y lo primero que destaca, ¿verdad? O lo que resalta es capacitación constante. Pero realmente, ¿será que sí le brindamos esas herramientas al colaborador, ¿verdad? Si estamos diciendo entonces que el recurso humano es lo más importante, ¿hasta dónde realmente le estoy permitiendo a él tener todas esas habilidades para el desarrollo de su puesto como tal? Vemos también que nos dice que el grado de productividad en una empresa entonces determina el tiempo de vida de la organización, además de fijar la cantidad de producto y el uso más adecuado de los recursos utilizados. Definitivamente, ¿verdad? Si estamos hablando acá en esta muy importante que nos dice tiempo de vida de la organización. Y esto va de la mano con qué específicamente, con marcar entonces esas líneas de productividad, ¿verdad? ¿Qué tan productiva está haciendo la organización? ¿A través de qué? A través de ese mismo recurso humano que de algún modo me está brindando a mí esas herramientas para que esa organización, pues entonces sea más productiva. Si hablamos de las formas entonces que nosotros aprendemos, ¿verdad? Y estamos hablando de todas aquellas áreas, por ejemplo, que yo debo de cubrir o de tener en algún momento, ¿verdad? Para poder alcanzar ese aprendizaje adecuado, ¿verdad? De cualquier conocimiento, de cualquier área como tal, es importante hablar de ciertos requisitos. Y cuando hablamos de estos requisitos, hablamos de estos 10, ¿verdad? Hablamos de la disposición de compartir, de la disposición de experimentar, de la flexibilidad, capacidad de afrontar el cambio, permiso para llegar a ser, tolerancia, ¿verdad? Hay 10 requisitos acá, que los 10, ¿verdad? Debiesen de cumplirse si estamos hablando de un grupo, ¿verdad? Que definitivamente está orientado en cuanto al aprendizaje, para lograr entonces esos objetivos que estamos hablando, que es la productividad como tal. Pero vamos a recalcar o vamos a resaltar alguno de ellos acá, ¿verdad? Uno de ellos, por ejemplo, nos dice el respeto, ¿verdad? O la humildad en un proceso de aprendizaje, sabemos que es bien importante, sobre todo si estamos hablando de educación del adulto, ¿verdad? Que le llamamos andragogía, más adelante vamos a ver en la segunda o en la tercera presentación, vamos a ver estos conceptos también, que es la andragogía como tal, pero estamos hablando del aprendizaje del adulto, debemos recalcar algunos de ellos, ¿verdad? Respeto, ¿verdad? Sencillez, humildad, ¿verdad? Sabemos que si estamos dentro de un proceso de formación donde nos están transmitiendo a nosotros ese conocimiento y esas habilidades necesarias para poder desarrollar esas competencias, necesitamos sí solo se cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Porque de algún modo
yo espero que la persona que en algún momento pues, está brindando esa formación o esa capacitación, pues me lo dé, ¿verdad? De una forma, ¿verdad? Con respeto, que el trato sea con respeto, que sea de algún modo con humildad también, ¿verdad? Que si, por ejemplo, yo sé que en algún momento, algún proceso o algún conocimiento se me está dificultando, saber que la otra persona en algún momento me pueda apoyar con toda sinceridad, que yo pueda en algún momento también pedir auxilio, pedir ese apoyo si se llega a requerir, ¿verdad? Uno de ellos también es la tolerancia, que va muy de la mano con estos últimos aspectos que mencionamos, ¿verdad? Si en algún momento ese concepto, ese conocimiento que es nuevo que estoy adquiriendo, ¿verdad? Por alguna razón, ya sea por cuestiones de tiempo, porque sea un conocimiento que yo lo dejé de recibir hace mucho tiempo, o probablemente ya lo olvidé, o probablemente no lo estoy comprendiendo, ¿verdad? ¿Cuál es el grado de tolerancia que yo necesito también, ¿verdad? Para poder afrontar, ¿verdad? Esa nueva adquisición de conocimientos. Y por supuesto, ¿verdad? Uno de estos requisitos que vemos acá es en el tema de la flexibilidad, que dentro de un proceso de andragogía o un proceso de aprendizaje con adultos, se necesitan de algún modo, ¿verdad? Mantener y tener esa flexibilidad total, ¿verdad? Esa flexibilidad que va en la línea entonces de qué tanto, ¿verdad? Yo me puedo permitir en algún momento, ¿verdad? Fallar en algún proceso o si se me está dificultando, ¿verdad? En medio de que puedo pedir esa ayuda o ese auxilio que necesito, ¿verdad? Ser flexible, de que la otra persona también sea flexible con respecto al ritmo que yo voy teniendo en la adquisición de ese nuevo conocimiento. Y si hablamos de aprendizaje, también vamos a hablar de estos conceptos que nos habla de la disposición, de la capacidad, de la motivación, dirección y percepción del error. Es importante establecer cada uno de ellos. Por ejemplo, acá en el tema de la motivación, nosotros como adultos, cuando estamos en la adquisición de un nuevo conocimiento, ¿verdad? Acá ya no es un conocimiento impuesto, ¿verdad? En nuestra etapa ya de adultez, por lo regular, ¿verdad? Hay un porcentaje muy alto, va a ser el nuevo conocimiento que nosotros estamos adquiriendo, ¿verdad? De algún modo existe esa motivación, ¿verdad? Que no es por un factor externo como tal, ¿verdad? Sino que es un factor interno, por crecimiento, por desarrollo, por superación, etcétera. Entonces, debe de existir también todo esto, ¿verdad? Para que de algún modo la percepción que yo pueda tener de ese conocimiento sea más aprovechado, más digerible y sobre todo que exista esa aplicabilidad también en algún momento. Y nos dice, el aprendizaje es necesario para el desarrollo del potencial del personal de la empresa misma para ayudar, entonces, en este caso, a estos factores, ¿verdad? Que es la creatividad, la innovación y el cambio. Y para poder mejorar, entonces, en el tema de la adaptabilidad y la rentabilidad de la organización. Por supuesto que la rentabilidad, ¿verdad? Es lo que hemos estado hablando desde un inicio, cuando hablábamos por qué es importante, entonces, formar a los colaboradores. ¿Por qué? Porque estamos buscando, entonces, tener empresas o tener organizaciones que sean más rentables, ¿verdad? O sea, hoy por hoy, ¿verdad? Alguien que decide poner una empresa, hacer un negocio propio, lo que está buscando entonces es que su organización o que su negocio sea rentable, ¿verdad? Y eso se logra entonces a través, ¿verdad? De la adquisición de esas habilidades en cuanto al aprendizaje y en cuanto al desarrollo de las mismas. Esa adaptabilidad en algún momento puedo tener o generar en el nuevo conocimiento. Y acá, ¿verdad? Hay factores y puntos bien importantes que nos dice la creatividad, ¿verdad? Si nosotros estamos en la adquisición de esos nuevos conocimientos, es muy probable que al momento de ponerlos en práctica, ¿verdad? Yo sea más creativo, ¿verdad? Con lo que yo estoy poniendo en práctica. ¿Por qué? Porque de algún modo puedo tomar procesos que ya se venían trabajando dentro de la empresa, pero en la nueva adquisición de ese conocimiento yo puedo ser más creativa. Puedo implementar también en algún momento alguna otra metodología, algún nuevo conocimiento que yo he adquirido. Por lo tanto, ahora pongo en práctica mi creatividad. No necesitamos hacerlo paso a paso. O sea, si, por ejemplo, hay un proceso que se ha venido manejando y que lleva 5 pasos, probablemente en esa adquisición de un nuevo aprendizaje, ¿verdad? En esa capacitación, en esa formación, yo puedo aprender otra metodología para poder implementar y obtener el mismo resultado o un resultado mucho mejor todavía. De esa manera, lo que estoy utilizando o lo que estoy haciendo ahí es el uso de mi creatividad como tal. La innovación, por supuesto, y el cambio, porque de algún modo, pues yo estoy generando entonces la nueva información, ¿verdad? No solamente para mí, sino que en algún momento para las personas también que se encuentran también dentro de la empresa o los nuevos colaboradores
que ingresen también a la institución. Cuando hablamos entonces de aprendizaje, la verdad es importante establecer el aprendizaje organizacional, que nos dice que uno de los grandes sentidos de la convivencia y la experiencia, en este caso de las organizaciones, es el generar y aprovechar oportunidades de aprendizaje. Todas esas oportunidades de aprendizaje es lo que hablamos, ¿no? El aprendizaje que existe de forma individual y cómo ese aprendizaje que existe de forma individual yo lo voy a poner en práctica dentro de la empresa. ¿Para qué? Para que de algún modo se pueda también en algún momento estandarizar conocimientos o estandarizar inclusive procesos, ¿verdad? Que va muy en la línea de la parte creativa que veíamos en la diapositiva anterior. De este modo, entonces, yo puedo generar más convivencia también dentro de mi grupo, dentro del departamento, ¿verdad? Y por lo tanto, definitivamente puedo generar entonces experiencias. Cuando hablamos de aprendizajes, es importante también hablar que existen diferentes tipos de aprendizaje, ¿verdad? Estos tipos de aprendizaje que nosotros vamos a estar viendo o conociendo ahora va muy en la línea de para qué es que yo los pongo en práctica, para qué es que a mí me sirve aprenderlos. En algún momento, ¿verdad? Probablemente la misma formación que yo estoy recibiendo o que estamos recibiendo un mismo grupo, ¿verdad? Alguien lo va a poner en práctica para un proceso específicamente, alguien en otra organización lo va a poner en práctica para otro proceso y así, ¿verdad? Entonces, no hay un solo tipo de aprendizaje, hay varios tipos de aprendizajes, ¿verdad? Que es lo que vamos a conocer ahora. Uno de ellos, ¿verdad? Que vamos a mencionar es aprendizaje de datos. Acá en el aprendizaje de datos va específicamente todo aquel aprendizaje que genera en algún momento, que sí se requiere específicamente la memorización, ¿verdad? De toda esa información. Aquí podríamos hablar, ¿verdad? Me gustaría que pensaran ahora ustedes mismos en lo que realizan en el día a día en sus trabajos, cuál es el trabajo que ustedes desempeñan, cuáles son aquellas tareas que en algún momento se necesita que sí, solo la memorización esté funcionando, ¿verdad? A veces hacemos trabajos y tareas tan repetitivas, ¿verdad? Que ya hablamos entonces, que eso, ya vamos a hablar más adelante, cuál es ese tipo entonces de aprendizaje. Porque cuando ya lo hacemos, ¿verdad? Al principio tuvimos que haber necesitado memorizar esa información con el tiempo, ¿verdad? Lo hacemos repetitivo, hacemos un trabajo constante, si lo estamos haciendo diariamente, ya no es memorización de información, porque la información ya está guardada ahí, ¿verdad? ¿Desde hace cuánto tiempo? Independiente, pero es una información que ya estaba guardada ahí. Lo que hacemos es ponerla en práctica generando otro tipo de aprendizaje, pero en un inicio, ¿verdad? Necesitamos memorizar este tipo de conocimientos. Como cuando estamos en nuestro primer día en alguna empresa como tal. Estamos en un proceso de formación, estamos en un proceso de capacitación y lo que hacemos entonces es requerir este tipo de conocimiento nuevo, ¿verdad? Pero que va muy de la mano con memorizar, por ejemplo, algún tipo de manual, memorizar algún tipo de información que se me está brindando a mí, pero en un proceso de capacitación, de formación o en un entrenamiento. Pero con el paso del tiempo, ¿verdad? Ya no es, entonces, en este caso, memorizar, ¿verdad? Porque ya lo tenemos establecido y es ponerlo en práctica para otro tipo de información. Por eso es que habla acá también acerca de problemas y de principios. En algún momento, ¿verdad? Memorizamos, luego ya se vuelve, ya es un problema porque estamos adquiriendo esa información nueva, la retenemos en algún momento, que se vuelve entonces, en este caso, recuerdo. Pero en el principio, ¿verdad? Lo que hacemos ya es, en este caso, poder aplicarla y poder retener esa información mucho más tiempo, ¿verdad? Ya no pensamos para hacer, ¿verdad? Aspectos como, o ejemplos tan sencillos, puede ser en este momento, si yo les pregunto a las personas que están conectadas, ¿quién en este momento está pensando en que si están respirando o no? Ninguno. ¿Quién en este momento está pensando si el corazón le está latiendo? Ninguno, ¿verdad? Es información que ya no necesitamos nosotros tener, ¿verdad? Retener o almacenar, ¿verdad? Ya se da por sentado. Ese tipo de aprendizaje es el que vamos a ver más adelante, cómo es que se llama y en qué manera, de qué forma entonces es que se va convirtiendo. Luego hablamos del aprendizaje de habilidades y técnicas. Si alguien tiene alguna duda, por favor, con todo gusto me lo pueden hacer saber. Bueno, a través del chat, así vamos resolviendo dudas. El aprendizaje de habilidades y técnicas nos dice que es la necesidad, en este caso, de desarrollar destrezas por medio de la instrucción en las operaciones más críticas que suelen intervenir en la elaboración de procedimientos cognitivos.
¿verdad? Aquí estamos hablando de otro tipo de aprendizaje y ya nos vamos entonces al tema, a la parte cognitiva. Toda esa parte cognitiva es todo este conocimiento, ¿verdad? Toda esa información que yo tengo. Aquí podríamos hablar, ¿verdad? En procesos cognitivos, ¿verdad? Este aprendizaje de datos que habríamos, información de datos que hablábamos anteriormente, memorización, ¿verdad? Porque es todo lo que yo sé, ¿verdad? Toda la parte cognitiva es todo el conocimiento que yo tengo, todo lo que sé de absolutamente de todo, ¿verdad? No solamente hablando del área laboral como tal, sino que es todo lo que en algún momento me está generando a mí experiencias, que eso de algún modo pues lo que hace es desarrollar este tipo de destrezas que me sirven de algún modo, ¿verdad? Para poder intervenir en algún momento en situaciones muy específicas dentro de la organización, en la elaboración de algún producto como tal o en la elaboración de algún sistema como tal, ¿verdad? Son habilidades, son técnicas que se van desarrollando también con el paso del tiempo. Entonces, en esta elaboración, ¿verdad? De procedimientos, ¿verdad? Involucra mucho el tema de las habilidades, ¿verdad? O sea, que, por ejemplo, yo puedo estar recibiendo en la diapositiva anterior, veíamos información de datos, pero acá es, ¿qué hago yo con esa información de datos? ¿Cómo yo lo pongo en práctica? ¿Cómo yo lo genero? ¿Y cómo desarrollo entonces este tipo de cómo se van desarrolladas, ¿verdad? Van desarrollando mis propias habilidades a través de toda esa información o toda esa parte cognitiva que ya está almacenada. Siguiendo con esto, ¿verdad? Nos dice que el aprendizaje de habilidades y destrezas es cuando se cumple eficientemente un rol, ¿verdad? En una situación estructurada como tal, cuando se lleva a cabo cierto tipo de operaciones especializadas y nos sirve también para elaborar un producto, como lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Que yo les mencionaba, o elaborar un procedimiento, elaborar un proceso, empezar desde cero. Y aquí ya hablamos que va a través de la recepción del modelo y a través de la práctica. En la recepción del modelo, en la línea de yo adquiriendo un nuevo conocimiento, ahora necesito implementarlo, pero en la recepción del modelo es, yo ya conozco parte de esa información que voy a poner en práctica, o sea, me están capacitando, pero yo ya tengo de algún modo desarrollada, ¿verdad? He venido desarrollando esas habilidades, esas destrezas. En un proceso de formación y capacitación, ¿verdad? Lo que voy a hacer ahí es, de algún modo, recibir la nueva información de ese otro modelo. ¿Cómo es de qué otra manera yo puedo llevar a cabo la misma operación con un modelo totalmente diferente para luego que ponerlo entonces en práctica para poder desarrollar otro tipo de información. Y aquí en el aprendizaje de resolución de problemas nos dice que va de la mano en adquirir una tendencia a descubrir la existencia de problemas en el ámbito del entorno y a disponer de cierta idoneidad para proponer soluciones, en este caso, aceptables y constituyen objetivos que cada vez, ¿verdad? Se necesita, ¿verdad? Y se exige, por de algún modo, más atención en todos los niveles de la organización. Y esto, ¿verdad? En el aprendizaje por resolución de problemas nos sirve específicamente bueno, todos estos conceptos están acá: situación de problema, conciencia de la existencia de un problema, análisis de una situación, pero nos vamos a basar específicamente en unos. En la estrategia de resolución, ¿verdad? O estrategias de verificación para luego o de último, entonces, tomar decisiones. Cuando hablamos acá de aprendizaje por resolución de problemas, va muy de la mano con situaciones que se dan hoy en día dentro de las empresas donde ya existen, por ejemplo, manuales de procedimientos que están establecidos donde yo debo de realizar ciertas tareas o ciertas actividades y, por ejemplo, se sucede, ¿verdad? Si hay un plan A y un plan B, ¿verdad? Si pasa a plan A, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo debo de realizar? Si sucede plan B, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Entonces, ciertos pasos y ciertos procedimientos que ya están establecidos, pero ante una situación, ¿verdad? Ante un problema, ¿verdad? Que se puede generar dentro de una institución es cuáles van a ser aquellas estrategias que en algún momento yo puedo tener, no solamente dejarme llevar por un manual de procedimientos o dejarme llevar por lo que me está diciendo a mí, ¿verdad? Un formato o un esquema como tal, sino que en esa adquisición de nueva información, de todas estas competencias que yo he venido desarrollando, cuáles van a ser las estrategias que yo voy a poder implementar para la resolución de algún problema como tal, ¿verdad? Y de último, definitivamente, que nos va a servir entonces para poder tomar decisiones con respecto a una situación que se lleve a cabo como tal. Al inicio de la clase yo les pedía
por favor pudieran abrir un documento que está encargado dentro de su material de apoyo, que se llama, es un test de inteligencias múltiples, es un test en Excel, ¿verdad? Que nos va a servir en este caso para poder desarrollar, ¿verdad? Y poder conocer entonces otras competencias. Yo les voy a explicar ahora cuál es la forma en que lo vamos a trabajar. Un minuto. Voy a abrir acá el documento. Bueno, este es el documento que les he pedido favor que tengan listo. Y entonces, pues, el documento es un perfil de inteligencias múltiples, que es muy sencillo, ¿verdad? Muy fácil entonces de llenar. Les aconsejo desde ya, por favor, que esas herramientas, vamos a conocer en total 4 herramientas dentro de las 3 semanas del curso, ¿verdad? Vamos a conocer esta herramienta de perfil de inteligencia múltiple, es una herramienta que otra herramienta que se llama COL, y por último, ¿verdad? Vamos a conocer otra herramienta de hemisferios cerebrales. Les pido, por favor, que desde ya vayan ustedes descargando cada una de las herramientas, idealmente que las vayan trabajando semanalmente o que las vayan viendo conmigo, ¿verdad? Ese es el objetivo igual de todo esto, para que luego a ustedes no se les dificulte, porque en la última sesión ustedes tendrán como parte de las tareas, ¿verdad? Cargar al GES todos sus documentos, y en estos documentos tendrán que ir cargados entonces estas herramientas, donde tienen que ir las herramientas contestadas y sumado al perfil, ¿verdad? Un informe final detallado que tendrán que hacer de cada una de las herramientas. Por eso les pido por favor que desde ya no lo veamos dejando al tiempo, sino que vayamos descargando una de las herramientas y trabajando. Este perfil de inteligencias múltiples es una herramienta muy sencilla, ¿verdad? La vamos a leer acá. Las instrucciones de la misma nos dice: lea cuidadosamente cada enunciado y luego rápidamente enseñe una escala de 0 a 5 en el ítem que le describe. Puntee 5 si está totalmente de acuerdo con el enunciado y 0 si está totalmente en desacuerdo. Escriba el punteo de cada enunciado a la derecha y al final sume un punteo para cada sección. Coloque el punteo al final de cada columna. Entonces acá lo que tenemos que leer son todas estas secciones, ¿verdad? Que son los 8 tipos de inteligencia. Al leer estas secciones, contesto, por ejemplo, nos vamos a ir a la primera. La primera sección, como nos dice acá, que vamos a contestar en una escala de 0 a 5, no necesariamente tiene que ser 0 y no necesariamente tiene que ser 5. Puedo puntear con 2, con 3 o con 4. Cualquiera de las dos en lo que yo considere que se me haga más fácil. Por ejemplo, acá vamos a irnos a la primera, en la sección A, nos dice: me es más fácil expresarme en forma escrita. Si yo considero que es 4, le coloco 4. Me es más fácil de seguir una lectura o un artículo escrito. Si yo considero que sí, 5. ¿Verdad? Tengo un vocabulario amplio, vamos a colocar acá un 3. Y la última, y nos dice: soy buena explicando, vamos a colocar un 4. Y entonces acá, en esta parte, si se dan cuenta, nos dio una sumatoria de 16. No necesariamente esa prueba la tienen que hacer en la computadora, pueden imprimirla y la pueden hacer a mano. De hecho, semanalmente yo les voy a estar pidiendo favor, les voy a estar enviando al chat de WhatsApp, les voy a estar enviando cuáles son las herramientas que vamos a trabajar ese día para que idealmente ustedes la puedan tener impresa y la puedan tener a la par cada vez que estemos trabajando o que estemos conectados en la videoconferencia. Entonces, yo se lo estoy trabajando ahora acá, ¿verdad? En la computadora. Pueden ustedes tenerlo acá o pueden imprimirla y trabajarla a mano. Ya una vez teniendo todas las áreas, entonces las 8 secciones contestadas, porque son 8 tipos de inteligencia que vamos a ver ahora cuáles son, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer ahora es trasladar nuestros resultados. Voy a colocar en esta área acá números al azar, solo por manera de ejemplo. Vamos a hacerlo con 3 secciones. Entonces, en la sección A, mi resultado fue de 16. En la sección A fue de 16 puntos, en la sección B fue de 14 y en la sección fue de 15. Lo que tengo que hacer ahora es, ya una vez teniendo los resultados de las 8 secciones, lo traslado para la segunda hoja.
que es la que encontramos acá. Entonces, acá en esta línea encontramos la sección A, la B, las mismas 8 secciones. En la primera, ¿verdad? Nosotros obtuvimos 16. Lo que hago es de que busco acá en dónde está el 16. Yo se lo voy a marcar ahora. Así. En la segunda obtuve 14. Y en la tercera, en la sección C, obtuve 15. En esta misma línea, ¿verdad? Ustedes al tener completo el test van a tener entonces una puntuación, lo voy a poner aquí, de la manera de ejemplo, van a obtener entonces una puntuación así. Eso es un ejemplo, les saldrá, esto será de acuerdo a sus propios resultados. Ya una vez habiendo trasladado entonces los resultados a esta sección, lo que van a hacer es que van a colocar un punto y van a unir todos los puntos, de tal manera que lo que obtengamos sea una gráfica en esta línea. Y ya con la gráfica yo pueda visualizar entonces cuál de los 8 tipos de inteligencia que están en la parte de acá abajo, nosotros es donde nosotros nos encontramos, que la tenemos más desarrollada o menos desarrollada. Ahora, en esta, por ejemplo, ¿verdad? Nos dice que la sección E es la que está más desarrollada. Vamos a ver la sección E, nos dice que es la corporal kinestésica, ya vamos a ver ahora qué significa ese tipo de inteligencia. Y la menos desarrollada, que es esta, ¿verdad? Y este tipo de inteligencia es la intrapersonal. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que significa cada uno de estos tipos de inteligencia. Antes de continuar, quisiera saber si alguien tiene alguna duda de cómo llenar la herramienta para poder continuar con la misma. Buenas noches, solo por una consulta. Si la respondiéramos a mano, al final... No ninguna duda, entonces continúo con la presentación. Creo que la herramienta está, como les dije en el inicio, la herramienta está muy sencilla, no está complicada. Es una herramienta fácil, pero si alguien tiene alguna duda, si le quedó duda de cómo trasladar los datos o de cómo llenarla, por favor me lo dice. Porque recuerden que lo que les mencionaba en un inicio o hace un momento, estas herramientas las tienen que tener porque es lo que les va a servir entonces para poder llenar su informe final. Buenas noches. Una duda, entonces vamos a continuar con la presentación. Ya una vez ustedes, ahora que ya tienen lleno su test, ¿verdad? Vamos a ver para qué es que nos sirven a nosotros trabajar el tema de las inteligencias, ¿verdad? Si estamos hablando que dentro de los procesos de formación y los procesos de capacitación, ¿verdad? Encontramos diferentes grupos, diferentes personas, ¿verdad? Que adquieren estas habilidades, este nuevo conocimiento lo adquirimos de diferente manera. O sea, pensemos ahora mismo, lo que les decía hace un momento, cuando nosotros estamos en un proceso de capacitación, todos, o formación, en este caso, ¿verdad? Si estamos acá recibiendo este tipo de cursos, todos asimilamos de algún modo diferente a la información. Y en esa misma forma en la que todos asimilamos de alguna manera diferente esa información, tiene mucho que ver con el tema de las inteligencias, que tanto nosotros tenemos desarrollado nuestros tipos de inteligencia, partiendo de que todos manejamos todos los tipos de inteligencia. Quiero ver, Gladys me dice... Buenas noches, licenciada. Es que alguien quería hacerle una pregunta, pero usted la escuchó. Pero si no, por favor, háganmelo saber por acá. Háganmelo saber por el chat. Si en algún momento, no sé si alguien me está hablando y probablemente yo sea la que no esté escuchando, según lo que me dice Gladys. Creo que no funciona el micrófono o no sé, pero mi duda es que si la hacemos manual, la tenemos que escanear al final. Sí, con respecto a su duda, si la hacen manual, ¿verdad? Cuando ya estemos en la tercera sesión, yo les voy a dar bien las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer con todas las herramientas, pero me adelanto un poquito con respecto a su duda. Si la hace manual, de último, si no tienen escáner a la mano o si se nos dificulta, le pueden tomar una foto y esa fotografía es la que van a subir a test. No necesariamente tiene que ser escaneada, siempre y cuando sí se distinga muy bien la foto como tal, ¿verdad? Que se vea bien los resultados, no hay ningún problema. A la orden. Entonces, vamos a conocer, cuando hablamos entonces de inteligencia múltiple, debemos de partir que todos manejamos los diferentes tipos de inteligencia. Dentro de este test que ustedes van a trabajar ahora, se van a dar cuenta que nadie va a puntear
cero con algún tipo de inteligencia. ¿Por qué? Porque todos manejamos los 8 tipos de inteligencia. Cuando hablamos de estos 8 tipos de inteligencia, Howard Gardner fue el primero que comenzó a hablar acerca de ello, y él establecía que todos manejamos los diferentes tipos de inteligencia. Nadie, si bien es cierto, unos predominan más en otros, ¿verdad? Y otros menos. Eso tiene que ver por muchos factores. Puede ser el factor, por ejemplo, por gustos, por preferencias, o bien a qué es que nosotros nos dedicamos, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser por cuestiones de gusto, puede ser también porque si eso es lo que yo desarrollo más en mi trabajo, si tiene mucho que ver con la práctica, si tiene mucho que ver con la parte verbal, si por ejemplo yo soy un facilitador o soy un capacitador dentro de la empresa, por ende yo tendría que tener más desarrollada la inteligencia verbal lingüística, ¿no? Entonces en esa línea, ¿verdad? Es que nosotros vamos desarrollando este tipo de habilidades y este tipo de competencias. ¿Cuáles son esas habilidades básicas de inteligencia, verdad? Y aquí nos dice, ¿verdad? Que van a ser entonces todas aquellas habilidades que nos sirven para resolver problemas en el día a día, para lidiar con situaciones nuevas, ¿verdad? No simplemente para hacer tareas que ya están ensayadas o tareas que están, o procesos que ya están establecidos o hechos, sino que nos va a servir entonces para el desarrollo de todo ese tipo de problemas o situaciones que diariamente tenemos que lidiar. O sea, en nuestros trabajos es muy probable que, si bien no todos los días, pero en varias ocasiones nosotros nos enfrentemos en situaciones donde tengamos que poner en práctica este tipo de habilidades que nos van a servir de algún modo para desarrollar nuevas estrategias, para la resolución de algún problema, como tal, ¿verdad? Esto es la generación, entonces, ¿verdad? Aquí donde se generan estas habilidades que van muy de la mano con el desarrollo de este tipo de inteligencia. Y aquí, si hablamos de inteligencias múltiples, nos dice que la teoría de inteligencias múltiples nos enseña que somos inteligentes, ¿verdad? No solo de una forma, ¿verdad? De dos formas, sino que de muchas, lo que hablábamos anteriormente. En el tema de las inteligencias múltiples es establecer, según Howard Gardner, que nosotros trabajamos o que manejamos los 8 tipos de inteligencia. Nos va a servir entonces a proveer en algún momento ese tipo de experiencias para la implementación de algún tipo de aprendizaje o en el desarrollo de las mismas como tal. Y los 8 tipos de inteligencia que estamos hablando, ¿verdad? Serán la verbal lingüística, la lógica matemática, la visual espacial, la musical rítmica, la corporal kinestésica, la ambiental, la intrapersonal y la interpersonal. Vamos a ver detalladamente cada una de ellas y qué es lo que significa. La verbal lingüística, por ejemplo, nos dice que comúnmente se le conoce como inteligencia verbal, incluye entonces en este caso, ¿verdad? Por ende, la habilidad para usar el vocabulario, hacer análisis verbales y comprender el tipo de material, ¿verdad? De forma verbal como tal. Cuando hablamos de quiénes tienen o qué profesiones o qué ocupaciones deberían, ¿verdad? O tienen más desarrollada ese tipo de inteligencia, podemos hablar acá, ¿verdad? En este caso, de personas como los escritores, los conferencistas, ya hablábamos, ¿verdad? Que alguien en capacitación, en formación, definitivamente desarrollada este tipo de inteligencia verbal, porque es a través de la misma que se tiene que desarrollar. Profesores, por ejemplo, abogados, vendedores, ¿verdad? Vendedores donde su habilidad principal tiene mucho que ver entonces con toda la parte verbal o con toda la parte lingüística, porque es de la forma entonces la que se comunica con las personas para lograr de algún modo pues cerrar sus negocios o llegar a meta, por ejemplo. En la siguiente inteligencia, la lógica matemática, ¿verdad? Acá, sin duda alguna, van a ser todas aquellas personas que indudablemente son buenas entonces con toda la parte de los números, con toda la parte, todos aquellos procesos que requieren mucho de análisis, de secuencias, todo lo que tiene que ver con números como tal. Y si hablamos entonces de profesiones, ¿verdad? Podríamos encontrar aquí fácilmente contadores, auditores, hablamos también de detectives, ¿verdad? Detectives, ¿por qué? Porque estamos hablando entonces que son personas que tienen muy desarrollada toda esta parte del análisis como tal, ¿verdad? Los matemáticos, programadores de computadoras están todo el tiempo, ¿verdad? Trabajando con números, con toda la fase de numérica, con cuantificaciones específicamente en el desarrollo pues de aplicaciones como tal. Entonces, ellos totalmente desarrollados este tipo de inteligencia. La visual espacial, ¿verdad?
acá, las personas que tienen desarrollado este tipo de inteligencia, ¿verdad? Van a ser personas que tienen muy buenas habilidades o muy buenas destrezas artísticas en este caso, ¿verdad? Encontramos a personas acá, aquí encontramos, por ejemplo, ingenieros, arquitectos, a pintores, todas aquellas personas que de algún modo su inteligencia está más desarrollada con toda la parte de imágenes como tal, todo lo que sus ojos observan, ¿verdad? Todo lo estético, ¿verdad? Toda la parte visual, ¿verdad? Que de algún modo es la parte también imaginativa. La inteligencia musical rítmica, ¿verdad? Sin duda alguna, encontramos acá, ¿verdad? Van a ser personas entonces que gustan mucho de la música, de escuchar algún instrumento, de tocar algún instrumento, que se les hace muy fácil o muy simple, ¿verdad? El desarrollar todas aquellas sensibilidades con respecto a los timbres, con respecto a la música, con respecto al ritmo, ¿verdad? Van a ser personas que constantemente están en esta área, ¿verdad? De la música como tal con respecto a cantantes, a compositores, a músicos, ¿verdad? La corporal kinestésica, ¿verdad? Este es otro tipo de inteligencia que nos dice claramente que aquí la inteligencia corporal kinestésica es cuando la persona utiliza en este caso su cuerpo, ¿verdad? Para poder desarrollar todas las habilidades o todas esas competencias que en algún momento, ya sea su puesto, le requiera para el desarrollo de las mismas. Por lo tanto, acá encontramos a personas que están enfocadas en la parte del atletismo, de la actuación, ¿verdad? Personas en el área hoy en día, ¿verdad? Está muy de moda, por ejemplo, las clases de Zumba, ¿no? O sea, ¿quiénes en la clase de Zumba, quiénes realmente van al ritmo, ¿verdad? De la instructora o quiénes no. Ahí las personas que se les facilita toda esta parte, estamos hablando entonces de personas que tienen sumamente desarrollada la inteligencia corporal y kinestésica, sumado sin duda alguna a la inteligencia también musical rítmica, que de algún modo los dos tipos de inteligencia le funcionan. Y aquí, si hablamos de quienes debiesen de tener desarrollado ese tipo de inteligencia, hablamos entonces de los atletas, de los cirujanos, carpinteros, ¿verdad? Personas que de algún modo utilizan su cuerpo, sus manos, ¿verdad? Están más involucradas en toda la parte práctica como tal para el desarrollo de las mismas. Cirujanos, por ejemplo, porque al final son personas entonces que necesitan el desarrollo de otro tipo de habilidades, pero también las manos, cuando practican una cirugía, por ejemplo, gimnastas en este caso, sin duda alguna. La inteligencia ambiental será todas las personas que tienen desarrollado ese tipo de inteligencia, los que disfrutan sin duda alguna de la naturaleza, ¿verdad? Que de algún modo disfrutan y pueden discernir fácilmente de la naturaleza como tal, de las plantas, de los árboles, lo conocen muy bien, disfrutan de ello, ¿verdad? Los animales inclusive. Encontramos personas que hoy por hoy hay muchos lugares o muchas personas que ahora más que antes, ¿verdad? Se preocupan por el cuidado de las mascotas, por el cuidado de los perros, por tenerles un lugar apropiado y digno a los animales. Ahí encontramos entonces a este tipo de personas que tienen desarrollado este tipo de inteligencia. Sin duda alguna entran, ¿verdad? Los veterinarios como tal. Ese tipo de inteligencia ambiental es la que más desarrollada debe de estar, más que cualquier otra. Y la inteligencia interpersonal dice que se manifiesta esta inteligencia cuando se hacen fácilmente amistades y se pueden conservar. La inteligencia interpersonal básicamente va a ser ese tipo de inteligencia donde me permite a mí poder tener relación con más personas, donde yo puedo establecer algún tipo de amistad, pero no se trata solo de hacer una relación para el momento, sino que algo bien importante acá, como nos dice la diapositiva, es conservar esas amistades, conservar esas relaciones. Nos dice que este grupo de personas son sensibles también con el sentimiento, con el humor, con la razón y con la razón de las demás, la razón de las demás personas. En este caso, serán personas que sin duda alguna se preocupan mucho por los demás, ¿verdad? De saber cómo están las demás personas, de ponerse en el lugar de alguien más, de ayudarlos constantemente, ¿verdad? O que pueden ser buenos mediadores en algún momento. Y aquí, si hablamos de esta inteligencia, sin duda alguna podríamos encontrar a políticos, ¿verdad? A maestros,
también a profesionales como psicólogos, ¿verdad? Psiquiatras, que sin duda alguna, aunque sí deben de manejar otro tipo de inteligencia, que también la intrapersonal, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que también lo deben de manejar muy bien, pero la interpersonal también sin duda alguna, ¿verdad? Porque de algún modo es buscar la ayuda de alguien más, ofrecerle mi apoyo a alguien más. Inteligencia intrapersonal, que es la otra que les había mencionado, las personas que tienen más desarrollada esa inteligencia nos dice que son en algún momento más introspectivos, significa que son aquellas personas que constantemente están haciendo un autoanálisis de cómo es que nosotros estamos, de qué es lo que, de cómo están nuestros sentimientos también, no solo hacia nosotros, sino que también hacia las demás personas, buscando constantemente todas aquellas áreas en las cuales probablemente hemos fallado o en las que probablemente también nosotros podemos mejorar, ¿verdad? Van a ser personas que les gusta constantemente estar reflexionando y allí, por lo tanto, si buscamos profesiones, encontramos a los teólogos, a los filósofos, a psicólogos, a psiquiatras también. Lo que les mencionaba en la diapositiva anterior, de algún modo, la interpersonal me va a servir entonces para buscar esa ayuda de alguien más, ponerme en el lugar de la otra persona si requiere mi ayuda, pero la interpersonal me va a servir sin duda alguna para desarrollar ese tipo de introspección que yo necesito en hacer ese autoanálisis y ponerlo en práctica con las demás personas. Quisiera saber si hasta aquí alguien tiene alguna duda que me pueda escribir, por favor, ya sea con respecto a la presentación, con respecto a la aplicación de la herramienta. Si no hay ninguna duda, terminamos entonces en este momento la videoconferencia. De cualquier manera, por favor, si durante la semana surge alguna duda con respecto a lo de la tarea o alguna inquietud en general, con todo gusto pueden comunicarse conmigo a través del WhatsApp. Yo por lo menos siempre estoy conectada en la misma y estoy constantemente viendo si hay alguien que está comentando algo, si tiene alguna duda, me lo puede hacer saber ya sea por el chat público o privado, como guste, pero de cualquier manera voy a estar siempre conectada, ya de igual manera en los foros o a través del correo electrónico. Así que bienvenidos nuevamente al curso y desde ya les deseo muchos éxitos y que tengan muy feliz noche.